Soy una mujer de 50 años y, aunque me cueste admitirlo, sentí una conexión con mi propio hijo que iba más allá de lo habitual. Sé cómo suena, pero esta Navidad todo cambió. Decidí darle un regalo especial, algo que ninguna otra mujer podría ofrecerle, algo que rompería todas las barreras y pondría a prueba mis propios límites morales. En una noche donde las lucecitas del árbol parpadeaban cómplices y el silencio de la casa nos envolvía, supe que no habría vuelta atrás. Esta es la historia de cómo un amor prohibido se convirtió en el regalo de Navidad más inolvidable de mi vida. Daniel siempre había sido un buen hijo, atento y responsable. Sin embargo, con el tiempo, su forma de ser empezó a tener un impacto diferente en mí. Recuerdo que todo comenzó una tarde cuando él llegó a casa después de haber salido con sus amigos. Estaba bronceado, su camisa ligera dejaba entrever el trabajo constante en el gimnasio, y su sonrisa iluminaba toda la habitación. Algo en su presencia me hizo un cosquilleo que no había experimentado en años. Pensé que era una tontería, algo pasajero, pero ese sentimiento no desapareció. Conforme pasaban los días, empecé a fijarme en pequeños detalles que antes había ignorado, cómo se pasaba la mano por el cabello cuando estaba distraído, la manera en que se inclinaba hacia mí cuando me hablaba, o incluso el tono de su voz cuando me llamaba. Me sorprendía a mí misma observándolo desde la cocina mientras él estaba en la sala, preguntándome cómo había crecido tanto en tan poco tiempo. En más de una ocasión intenté reprimir esos pensamientos. Me decía que eran imaginaciones mías, que solo eran el reflejo de mi soledad, pero entre más trataba de negarlo, más claro se volvía. No podía ignorar que mi percepción de Daniel había cambiado. Recuerdo una noche en particular, cuando estábamos viendo una película juntos. Era una comedia ligera y ambos reíamos mientras compartíamos un bol de palomitas. Durante un momento de silencio, nuestras manos se rozaron al tomar un puñado al mismo tiempo. Fue un contacto breve, casi insignificante, pero sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Él simplemente sonrió y siguió viendo la película, pero yo me quedé helada, tratando de entender por qué algo tan simple había causado una reacción tan intensa en mí. Después de esa noche, empecé a notar que buscaba excusas para pasar más tiempo con él. Si él mencionaba que iba al supermercado, yo me ofrecía para acompañarlo. Si se quedaba en la sala estudiando, yo encontraba la forma de estar cerca, ya sea doblando ropa o revisando cuentas. Me decía que era solo por disfrutar de su compañía, pero en el fondo sabía que había algo más. Una parte de mí deseaba estar cerca de él, escuchar su voz, sentir su presencia. Por supuesto, había momentos en los que me asaltaba la culpa. Me miraba al espejo y me preguntaba qué estaba mal conmigo. Era su madre, ¿cómo podía permitirme siquiera pensar de esa manera? Pero entonces él entraba en la habitación con esa energía que llenaba todo el espacio y mis dudas se desvanecían momentáneamente. Todo esto se intensificó cuando comenzamos a preparar la casa para la Navidad. Como todos los años, sacamos las cajas con adornos, luces y el árbol artificial que siempre había sido parte de nuestras celebraciones. Mientras decorábamos, del simple espíritu navideño, hubo un momento en particular que se quedó grabado en mi memoria. Yo estaba subiendo las luces en el árbol y, al perder el equilibrio, Daniel me ayudó para evitar que cayera. Su fuerza y su cercanía me hicieron perder el aliento. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que el tiempo se detenía. No dijimos nada, pero el silencio entre nosotros estuvo cargado de algo que no podía definir. Desde entonces, no pude evitar pensar en él de una manera que iba más allá de lo maternal. Cada gesto suyo, cada palabra, parecía tener un significado más profundo. Y, aunque sabía que estaba cruzando límites que nunca había considerado antes, una parte de mí no quería detenerse. Me repetía que no estaba haciendo nada malo, que solo eran pensamientos, pero algo en mi interior me decía que todo esto me estaba llevando a un punto sin retorno. A medida que se acercaba la Navidad, esos sentimientos se volvieron más intensos. Comencé a imaginar cómo podría expresar lo que sentía, cómo podría hacerle entender lo importante que era para mí. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sentía que la Navidad era la oportunidad perfecta para finalmente confrontar mis emociones. Lo que no sabía era si él también sentía algo o si todo esto no era más que un delirio provocado por mi soledad. Lo que sí tenía claro era que esta Navidad cambiaría nuestras vidas para siempre. La casa comenzó a llenarse del espíritu navideño y, con ello, mi determinación también creció. A medida que la fecha se acercaba, la idea de compartir algo único con Daniel se hacía más clara en mi mente. No sabía exactamente cómo lo haría, pero tenía la certeza de que esta Navidad sería especial, un momento que ninguno de los dos olvidaría.
Aunque la culpa seguía acechándome en los momentos más tranquilos, algo más fuerte, una mezcla de deseo y anhelo, me empujaba hacia adelante. El frío característico de diciembre en la Ciudad de México había cubierto las calles de un aire fresco y vigorizante. Las luces parpadeaban en las casas vecinas y las familias se movían apuradas entre las tiendas, buscando los regalos de última hora. En casa, Daniel y yo habíamos terminado de decorar el árbol y colocamos las esferas cuidadosamente mientras escuchábamos música navideña de fondo. Había algo en estas semanas previas que nos había unido aún más. Aunque siempre habíamos tenido una relación cercana, ahora sentía que pasábamos más tiempo juntos. Él se había ofrecido a ayudarme con las compras, incluso cuando solía dejarme esa tarea, y por mi parte encontraba excusas para involucrarlo en cada preparativo, desde cocinar el pavo hasta envolver los regalos. Cada momento compartido era una oportunidad para fortalecer ese vínculo especial que había empezado a tomar un nuevo matiz. Una tarde, mientras arreglábamos las luces del patio, Daniel se detuvo un momento para mirar hacia el cielo. «Sabes, Ma, siempre me ha gustado la Navidad contigo. Todo se siente más cálido, más feliz». Sus palabras me conmovieron profundamente. Era un recordatorio de que, a pesar de mis emociones conflictivas, también había algo puro y genuino en nuestra relación. Le sonreí mientras le acomodaba el cuello de su abrigo. «Pues es porque tú eres mi razón para que todo sea tan especial, Daniel. Desde que tu papá se fue, tú has sido mi mundo». Sus ojos se encontraron con los míos y, por un momento, el silencio entre nosotros dijo más de lo que cualquiera de los dos podría expresar. Esa noche, mientras preparaba la cena, sentía una mezcla de ansiedad y emoción. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina y mi mente no dejaba de imaginar cómo sería ese momento especial que había planeado. Sabía que tendría que ser discreta, que no podía permitir que nada pareciera fuera de lugar, pero también sentía que el tiempo jugaba a mi favor. La magia de la Navidad creaba un ambiente perfecto para algo tan íntimo y significativo. En los días siguientes, la rutina se llenó de pequeños momentos que reforzaban mi decisión. Una mañana, mientras desayunábamos, él notó que había algo distinto en mi forma de vestir. Había elegido un suéter ajustado que resaltaba ciertas curvas, algo que normalmente no hacía. «Te ves muy bien, Ma», comentó, y su elogio me hizo sentir una chispa de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias, mi amor», respondí con una sonrisa que quería ser casual, pero que llevaba consigo una carga de emociones. Él siguió comiendo, ajeno a las ideas que cruzaban por mi mente, pero yo me quedé observándolo, admirando la manera en que se había convertido en un hombre tan seguro de sí mismo. Fue también durante esos días que comencé a preparar lo que sería su regalo especial. No había una caja ni un moño grande que lo envolviera, pero estaba segura de que no necesitaba nada más que el momento adecuado para entregárselo. Cada noche, antes de dormir, repasaba en mi mente cómo sucedería todo. Me preguntaba si él entendería, si correspondería, o si todo esto era solo un sueño de una mujer que había pasado demasiado tiempo sola. El día antes de Navidad, Daniel sugirió que horneáramos galletas juntos, algo que no hacíamos desde que él era un niño. Pasamos horas en la cocina riendo mientras intentábamos evitar que la harina volara por todas partes. En un momento, mientras limpiaba un poco de masa de su mejilla, sentí que el tiempo se detuvo. La risa era desarmante y la manera en que me miraba me hizo pensar que tal vez él también percibía algo diferente entre nosotros. Esa noche, después de que él se fue a dormir, me senté junto al árbol de Navidad. Las luces parpadeaban suavemente y el silencio de la casa me envolvía como un manto. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Había llegado tan lejos y la conexión que sentía con Daniel era demasiado fuerte para ignorarla. Al día siguiente, la mañana de Navidad, el ambiente en casa estaba lleno de alegría. Daniel me abrazó con fuerza al despertar, deseándome una feliz Navidad con esa calidez que siempre lo había caracterizado. Mientras preparábamos todo para la cena familiar, no podía evitar sentir que cada instante nos acercaba más al momento que tanto había imaginado. Esa tarde, mientras colocaba los últimos detalles en la mesa, me detuve a observarlo. Por un instante, su risa llenaba la habitación y su energía era contagiosa. En ese momento, sentí una oleada de emociones que casi me hizo retroceder, pero entonces me recordé a mí misma que esta era mi oportunidad de ser completamente honesta con lo que sentía. La noche estaba por llegar y con ella el momento de entregarle mi regalo. La cena de Navidad transcurrió con una alegría tranquila. Los pocos invitados, unos tíos y primos, intercambiaron bromas y recuerdos de otras épocas. Yo, por mi parte,
Me dedicaba a observarlo todo desde la cabecera de la mesa. Mi mirada volvía una y otra vez a Daniel, quien parecía disfrutar la velada como si fuera una más. Sin embargo, cada gesto suyo, cada sonrisa alimentaba el torbellino de emociones que llevaba dentro. Cuando terminamos de cenar y todos se trasladaron a la sala para abrir los regalos, sentí que el momento se acercaba. Mi plan había sido claro desde el principio, esperar a que los demás se retiraran para tener a Daniel solo para mí. El árbol brillaba con intensidad y los regalos iban siendo abiertos uno por uno. Cada sonrisa de agradecimiento, cada exclamación de sorpresa, parecía un telón que se cerraba lentamente, preparando el escenario para lo que vendría. Finalmente, los invitados comenzaron a despedirse, agradeciendo la hospitalidad, abrazándonos con ese cariño típico de las reuniones familiares. Cuando la última puerta se cerró y el eco de sus pasos se desvaneció en el pasillo, sentí que el aire en la casa cambiaba. Estábamos solo Daniel y yo. El silencio, roto apenas por el parpadeo de las luces navideñas. «Ma, ¿te ayudo a recoger todo esto?», dijo, acercándose a la mesa con intención de limpiar los platos. Pero yo lo detuve, colocando mi mano sobre la suya. «Deja eso, mi amor. Quiero hablar contigo», respondí. Mi voz era suave, pero firme. Su expresión cambió de la despreocupación habitual a una ligera curiosidad. Me siguió hasta la sala, donde el árbol y los regalos restantes nos envolvían en un ambiente íntimo. Nos sentamos en el sofá y yo tomé un par de segundos para reunir el valor que necesitaba. «Daniel, esta Navidad quiero darte algo especial. Algo que no podrías recibir de nadie más». Mis palabras parecieron confundirlo al principio, pero su mirada se mantuvo fija en la mía. «Claro, ma. Todo lo que haces siempre es especial», dijo con una sonrisa, y por un momento sentí que mi determinación tambaleaba. Pero había llegado tan lejos. Este era el momento. «Daniel, desde que tu papá se fue, tú te has convertido en todo para mí. Eres mi fortaleza, mi alegría, mi razón de ser, pero a veces siento que hay cosas que no te he dicho, cosas que he guardado porque no sabía cómo expresarlas». Me incliné hacia él, tomando sus manos entre las mías. «Quiero que sepas cuánto significas para mí y quiero que esta noche sea inolvidable, porque tú mereces algo que nadie más puede dar». Él frunció ligeramente el ceño, pero no apartó las manos. «Ma, siempre has sido increíble conmigo, pero no entiendo». Silencio. «Calla», lo interrumpí suavemente, colocando mi mano sobre sus palabras. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no había marcha atrás. Me acerqué más, lo suficiente para que el calor de su respiración se mezclara con la mía. En sus ojos vi una mezcla de sorpresa y confusión, pero también algo más, algo que me dio el impulso final. La cercanía era abrumadora y sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Con voz apenas audible, dije: «Feliz Navidad, mi amor. Esta noche quería que supieras cuánto significas para mí». Me acerqué lentamente, dejando que el brillo del árbol y la calidez de la noche hablaran por nosotros. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como si el tiempo se detuviera, envolviéndose en una mezcla de sorpresa y una conexión indescriptible. Lo que comenzó como un momento cargado de emociones se transformó en un entendimiento que rompió las barreras del silencio entre nosotros. Bajo las luces parpadeantes del árbol, compartimos algo especial, un instante lleno de significado que trascendió lo cotidiano y fortaleció nuestro vínculo de una manera única. Esa noche compartimos un momento inolvidable que renovó nuestra conexión y nos permitió valorar lo que realmente importa en nuestra relación. Cuando la noche terminó, nos encontramos sentados juntos en el sofá, sintiéndonos tranquilos y en paz, envueltos en la luz tenue de las decoraciones navideñas, en un silencio que hablaba de nuestra complicidad y afecto. «Ma, esto nunca me lo hubiera imaginado», susurró, su voz cargada de incredulidad, pero también de algo más, algo parecido a la aceptación. Sonreí, besando su frente. A veces las cosas más importantes no se planean, simplemente suceden, y lo que importa es lo que hacemos con ellas. En los días que siguieron, todo parecía volver a la normalidad. La rutina diaria se retomó, pero había una complicidad silenciosa entre nosotros, un entendimiento que nadie más podría comprender. Cada mirada, cada sonrisa compartida llevaba consigo el peso de esa noche, pero también la certeza de que habíamos cruzado un límite del que no había retorno. Al reflexionar sobre todo, solo puedo decir una cosa: seguir mi corazón fue la decisión más valiente y arriesgada que he tomado, y aunque muchos podrían juzgarme, yo sé que esa Navidad no solo le di un regalo a Daniel, sino también a mí misma. ¿Quieres más intensidad? La aventura no termina aquí.
Dale me gusta y suscríbete para seguir explorando las historias más apasionantes y sorprendentes.